¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Santi. Hola, Marian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a saludar a Ricardo Diab, él es vicepresidente de CAME. Hola, Ricardo, bienvenido al canal. Hola, buenos días. ¿Qué tal, A Ricardo? ver, Ricardo, si lo escuchamos. Sí. Ahí lo escuchamos. Hola, buenos días. Lo escuchaba bajito. Bueno, ¿cómo le va, Ricardo? Le decía, bienvenido al canal. Vamos a hablar un poco del bono para los trabajadores, entre las medidas que dio el ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, las empresas piden que el Estado no tenga injerencia. Vamos a hablar un poco de este tema. Cuéntenos qué está pasando, por favor. Bueno, primero y principal, aclaremos que nosotros estamos absolutamente de acuerdo de las necesidades que está teniendo el sector de los trabajadores y otros actores de la sociedad. En lo que discutimos es la forma en que se da este debate. Nosotros entendemos que la paritaria es el lugar idóneo donde nosotros discutimos los acuerdos salariales, no compulsivamente por uno de los sectores. Nosotros recién venimos de cerrar una paritaria en empleados de comercio donde hacia atrás recompusimos lo histórico y con porcentuales aproximados hacia futuro con la presunción de los futuros aumentos. Antes nos reuníamos cada año, luego cada 6 meses, ahora cada 3 meses y cuando es necesario reabrir la discusión salarial. ¿Y por qué es importante esto? Porque tanto el sector de los empleadores que tiene el sindicato y de los trabajadores por parte del sindicato y los empleadores por parte nuestra, sabemos las condiciones en las que estamos transitando. Y es mucho más fácil ponerse de acuerdo y en qué metodología y de qué manera podemos mejorar ese salario. De otra manera es lineal y hay distintas economías, distintas características, tipos de empresas y no se puede hacer a todos por igual en la misma sintonía. Ricardo, sin embargo, la medida dice que es absorbible por paritarias. Se toma en cuenta la paritaria en este bono de 60.000 en dos cuotas, partes de 30 y que va a ser que lo pueden además bajar de impuestos, de todo lo que tiene que ver con la carga impositiva. ¿Qué es lo que les parece mal a la CAME, sabiendo que los trabajadores de alguna manera todo lo que venga en cuanto a recomposición salarial les sirve y mucho? Bueno, primero, no tenemos la letra chica, nosotros estamos opinando por lo que escuchamos, se dijeron los anuncios, y no sabemos la letra chica porque muchas veces ya por experiencia también sabemos que una cosa es el anuncio y luego cómo se determina los considerando y la forma de aplicación. Entendemos que es hacia futuro, futuras paritarias. Nosotros ya hemos concretado una paritaria. No entendemos, por lo que se dice, que esto sea aplicable, lo que ya hemos acordado y está en funcionamiento. Pensamos que es a futuro, por lo cual ahí nos genera la duda, ahí no sabemos si es de una forma o de otra, presumimos que es a futuro. Segundo, la forma después de concretar ese aporte del Estado en cuanto a las cargas laborales. Tampoco lo sabemos y ya hemos tenido como experiencia en otras oportunidades que hemos tenido que terminar haciendo cargo por las cuestiones burocráticas que eso implica. Y con respecto al consumo, sabemos siempre que y deseamos que nuestros empleados y los trabajadores en general tengan los mejores recursos porque se vuelca el consumo. Pero en este caso tampoco tenemos ni la exactitud que se pueda volcar porque la mayoría nos está diciendo que tienen deudas que pagar y seguramente va a ir a deuda de tarjeta y no se va a ver reflejado. Pero independientemente de eso, no es un capricho nuestro. Nosotros representamos sectores pymes que vienen hace 8 meses consecutivos de baja de volumen en las ventas, caída de rentabilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, no podemos nosotros alegremente pedirle que algo que no lo tienen previsto lo eroguen sí o sí si no van a ser multados. Nos parece que eso es un poco compulsivo, no es un tema de negociado entre las partes. ¿Cuál fue la paritaria del sector más o menos unificada, Ricardo? La anterior se ajustó con un porcentaje de 15 y pico por ciento para ajustar lo que venía hacia atrás y hacia adelante con un promedio 6-7% mensual, hasta octubre. 6-7% mensual hasta octubre. Hay una medida que me pareció bastante interesante, no sé si estás de acuerdo, con esto del legajo único para las empresas, para que no tenga que tener una carpeta en cada uno de los bancos y la capacidad de
otorgar crédito. ¿Cómo ves esa situación? Todo lo que sea disminuir la burocracia para que una empresa pueda hacerse del crédito necesario y suficiente para poder funcionar, bienvenido sea. Claro, bueno, va a ser muy interesante porque el tener que presentar los papeles en cada una de las entidades bancarias es mucho más complejo que tener un registro único de crédito que se puede ir actualizando. Sí, por supuesto que sí. Creo que esas son buenas medidas. Bien. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el crédito para los trabajadores, está a tasas subsidiadas, ¿cómo lo ves? Muy bueno también, debemos reconocer que es muy difícil a veces para los trabajadores conseguir crédito y menos pagarlo con las tasas testigos que hoy tenemos. Imaginémonos que el consumo con tarjeta de crédito a veces se complica porque ya no pueden pagar el mínimo y poner el resto hacia futuro porque son muy altas las tasas. Ahora, teniendo créditos personales con tasas subsidiadas, creo que va a beneficiar. Bien, ¿y qué posición tienen los gremios con este tema, Ricardo? Bueno, nosotros tenemos, entre nosotros fundamentalmente el gremio empleado de comercio, que creo que ellos, más allá de la discusión, son conscientes que ellos son los verdaderos actores en la discusión por la mejora del salario. Y entiendo que estarán en ese sentido conteste de que si es necesario, como ocurre en todas las oportunidades, el Ministerio de Trabajo nos cita a ambas partes para volver a tratar los temas salariales cuando se observa que están quedados demasiado desfasados. Ricardo, ¿está dentro de las facultades del Estado poder hacerlo o va a haber algún tipo de presentación judicial? No, nosotros no somos afín a ningún tipo de presentación judicial, simplemente estamos gozando nuestra opinión, máxime cuando de ninguna manera nosotros tuvimos consultado ni tuvimos la posibilidad previamente a dar esta discusión, la damos después una vez que nos informan que los hechos están consumados. Ahora esto, Ricardo, ¿usted cree que va a traer nuevos conflictos con los empleados, además de con los gremios? O sea, se avecinan nuevos conflictos. Ocurre lo siguiente, como nosotros no nos negamos a que el que pueda pagar que lo haga, habrá alguna empresa que sí estará en condiciones mejores por distintos motivos de poder asumirlo y otras no. Entonces generará esa rispidez entre un sector y otro, una empresa y otra. Claro, porque hay diferencias. Su empleador. Además hay diferencias en la participación del Estado dentro de esto, ¿no? Hay diferencias correcto, varias. y esa es la cuestión. Ahí, porque Ricardo, nosotros de ninguna manera... Ahí, Ricardo, esa ¿sí? empresa que tiene el problema debería recurrir a una cámara, a ustedes, para ver cuál es la presentación que hay que hacer frente al Estado y al no pago de esto y a ver de qué manera se puede ayudar a aquella empresa que no puede pagarlo, porque no va a ser que no lo pueda pagar, va a ser un adelanto transitorio de alguna manera. De todas maneras, imaginemos nosotros representamos empresas desde Jujuy a Tierra del Fuego, con capital federal y provincia de Buenos Aires incluida. O sea, están todos los sectores y todas las posibilidades económicas del país representados, claro, con distintas realidades. Y nosotros tenemos que ver lo general. Y lo general nos dice, nos es muy dificultoso poder afrontar esto. Esa es la situación, por eso nosotros no hablamos por nuestro pensamiento único y particular, sino por la representación que ejercemos. Claro, por eso digo, recurrir a una cámara que nuclea a todos los que puedan llegar a tener un problema y poder presentarlo ante el Estado de cuáles son las realidades concretas de esa compañía de no poder adelantar o de no hacer este pago de suma fija por no tener la capacidad financiera para hacerlo en ese momento. Bueno, lo que ocurre es que con la costumbre de hacer anuncios previos y después pueda salir lo concreto del funcionamiento, la legislación al respecto, genera estas situaciones en las cuales hoy estamos hablando una cosa, tal vez mañana cuando el decreto y la formulación nos diga con punto y coma qué es la situación, cómo se va a manejar, cuáles son las posibilidades, podemos modificar alguna situación. Hoy, si ustedes observan, casi todas las federaciones del país están apoyando lo que ayer CAME sacó como un comunicado, que era la síntesis de lo que nos pedían. Vemos que otras instituciones de otro tipo de representatividad y sectores también salieron a decir lo suyo en la misma sintonía. Por lo cual, creemos y esperamos, escuché que a la ministra de Trabajo, a la cual respetamos y tenemos muy buena relación, habló de multas, veremos la forma, porque imaginémonos,
Estamos protegiendo a la pequeña y mediana empresa que viene aguantando una pandemia, inflaciones, la política que genera incertidumbre con respecto al futuro, y ahora la vamos a multar si no cumple con una orden que se decidió el domingo pasado que tiene que pagar. Creo que también hay que fijarse en los modos en que tenemos de comunicarnos. No nos negamos a pagar. Quien pueda hacerlo, que lo haga. Habrá algunos que no es por capricho de que no lo pueda realizar. Lo que se deduce y lo que estamos escuchando y percibiendo también de alguna manera, Ricardo, es que más allá del fondo de lo que se está enunciando es la forma, ¿sí? La forma a la que usted hace referencia, que los tiene como muy preocupados esto, ¿no? La forma en que se van a dar las cosas. Empezó hablando de la letra chica, ¿no? De esto de pasar de los enunciados a la realidad, ¿cierto? Hay que entender, nosotros estamos en la trinchera con nuestros empresarios y el nivel de incertidumbre que genera la misma política, sin saber dónde vamos, corrigiendo todos los días una articulación nueva. Somos artífices, somos quienes pagamos los impuestos, somos quienes damos trabajo, somos quienes acompañamos permanentemente. Desde ese lugar hablamos, y si encima nos quieren castigar porque posiblemente no podamos afrontar una imposición que se genera desde el mismo gobierno por causa de la inflación, de una devaluación, que la culpa la tiene el fondo, el anterior, el posterior y el que vendrá, creemos que es un poco duro que no hagan cargo de esa manera. Ricardo, ¿esto va a complicar también a los municipios que finalmente van a tener que solicitar ayuda a las provincias? Yo entiendo hoy, por ejemplo, yo soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe salió a comentar de que ellos no van a afrontar esto porque acaban de cerrar una paritaria. No sé la articulación ni los alcances legales. No estamos por la legalidad, estamos por la razonabilidad en este momento. Es decir, no nos oponemos, no nos negamos, no podemos. Entonces, sobre eso trabajemos. Debería el Estado haber dicho, la pongo yo, como hace con los jubilados, que tiene que poner sí o sí ese dinero. Era una de las soluciones posibles. O lo tendrá que hacer con quien no pueda pagar. Yo no creo que llegue al nivel de multas si es alguien que realmente no puede pagar, Ricardo. No veo un Estado castigador, sino un Estado que necesita ayudar a los trabajadores. No me parece que sea la medida. Por supuesto que es una medida totalmente en el medio de unas elecciones y de cara a octubre, pero no creo que sea un Estado castigador, todo lo contrario. De hecho, como hablábamos antes, Ricardo, Santi, hay diferencias en cuanto al tamaño, a la magnitud, a la envergadura de la empresa en cuanto a la ayuda y a la presencia del Estado. No es lo mismo una pyme que una microempresa. Por eso digo que estamos muy incipientes con todo esto. No hubo una comunicación tal vez previa para que nosotros podamos dar nuestra opinión y buscarle una fórmula mejor o resolverlo en la misma paritaria, la mejora, lo que fuere. Y estamos de nuestra parte especulando con lo que vamos escuchando. Recién en otro entrevista me pusieron al aire lo que dijo la ministra y dijo claramente que aquel que no cumple va a ser multado. Palabra de la ministra. O sea, ahora, tal vez digamos, van a ser multados después de que si no cumplen con tal o cual o no presentan. Eso hay que verlo. Por eso digo, estamos hablando, en primer lugar, sin mucho conocimiento de los detalles más finos. Si las cargas sociales que tiene la compañía no cubren, claramente está más que claro que no lo va a poder pagar porque tiene pocos empleados y no va a tener la capacidad financiera para pagarlo. Por eso, quisiera entender que el Estado también tiene las articulaciones previstas para poder colaborar. Porque si el Estado presume que a partir de mañana yo debo erogar una cifra determinada, no importa el tamaño y la posibilidad de mi empresa, no importa si estoy al borde de la crisis, si no me van a multar, quiero decir que es un Estado que no está mirando exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, quiero creer que esto es una medida general y después iremos a lo particular analizando los casos y la problemática. Y los distintos casos. Estamos hablando supuestamente. Te pido, como creemos que no es un Estado castigador, que si existe esa situación de multa, nos comuniquemos y nos lo cuentes para poder dar luz a este problema de empresas que no pueden pagar realmente. Sabiendo la capacidad de raciocinio que tiene la ministra,
y la sensibilidad que tiene, no creo que lleguemos a esas alternativas. Por eso yo prefiero esperar las resoluciones finales antes de dar una opinión de profundidad. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nos volvemos a comunicar.